Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida. Así que os doy la muy cordial bienvenida a todas y todos quienes ya os estáis conectando. Y el tema del día de hoy, bueno, como siempre son temas muy interesantes y que de alguna manera nos van pidiendo a través de los comentarios en los vídeos, por mensajes o de distintas fuentes. Y hoy vamos a hablar de si no lo sanas, lo repites. ¿Ya? Cómo esto se nos da sobre todo en las relaciones, cuando decimos, ay, es que siempre traigo el mismo tipo de parejas, o siempre me encuentro con el mismo tipo de hombres o de mujeres, todas las parejas que he tenido son iguales. Bueno, eso tiene que ver con lo que aún no hemos sanado y que es la razón por la que lo seguimos repitiendo. ¿Ya? Así que sobre este tema vamos a hablar el día de hoy. Mientras tanto, a quienes estáis en Instagram y en TikTok, si queréis participar con comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, me es más fácil leer en la plataforma de YouTube, así que os invito a que vayáis a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, y entréis en la sección en directo y ahí picáis en la portada. ¿Ya? Así que bueno, vamos dando inicio a este tema que es tan interesante. Una de las cosas que más va a influir en que nosotros se nos vayan repitiendo situaciones, experiencias, relaciones en la vida, está directamente relacionado con lo que nosotros aún no hemos resuelto emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de repeticiones, aquello que se nos va repitiendo en forma de patrón, de conducta, de comportamiento, estamos hablando siempre de algo que la persona continuamente revive. ¿Ya? Hablamos de una repetición emocional cuando estamos reviviendo una forma de sentir o de experimentar una situación. No es que a mí se me repita, por ejemplo, voy a decir una tontería, pero no es que todos los hombres que atraigo son morenos de 1,80 m y no sé qué. No, no es a eso a lo que nos referimos, sino son parejas o personas que atraigo que me vienen a hacer experimentar el mismo tipo de emociones y de sentimientos. ¿Ya? Es como aquello de, por ejemplo, siempre traigo parejas infieles y pueden ser uno alto, otro bajo, uno muy delgadito, otro muy rellenito. No tiene que ver con eso, ¿ya? Sino que con la experiencia emocional que yo repito con las personas. Sobre todo, lo voy a enfocar un poquito más desde el punto de vista de parejas, pero esto aplica para compañeros de trabajo, para jefes, para amistades, para todo, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de parejas, lo que nos viene a mostrar es que toda aquella repetición que va a ser absolutamente inconsciente, porque no es que yo vaya así por la vida, ahí hay uno que me va a ser infiel, o ahí hay uno que me va a maltratar, ahí hay uno que es narcisista. No es que yo vaya así, porque no los detectamos al principio. Pero sí lo que nosotros vamos a generar es de alguna manera un campo, una vibración que vamos a resonar con otros que tengan la misma información o las mismas heridas. ¿Ya? Y desde ahí vamos a pasar, vamos a revivir en el fondo las experiencias traumáticas. Porque si yo, por ejemplo, crecí con un padre, yo mujer, crezco con un padre que es una figura súper autoritaria, poco cariñoso, que él mandaba y yo tenía que obedecer, inconscientemente yo voy a traer hombres con esa característica o justo lo contrario. ¿Ya? Hombres tremendamente sumisos, calladitos, que no levantan nunca la voz, porque yo voy a actuar como papá. ¿Ya? Entonces, esto se me va a seguir repitiendo, el tipo de parejas que yo voy a atraer o el tipo de experiencia que voy a atraer, se me va a repetir hasta que yo no comprenda cuál es el aprendizaje o el mensaje profundo que yo tengo que sanar o resolver. ¿Ya? Entonces, por esto que nosotros podemos atraer o el mismo tipo de personas o parejas o relaciones tóxicas, y cuando digo relaciones tóxicas no necesariamente es con la pareja, ¿ya? Acordaros que podemos tener relaciones tóxicas con amigos, relaciones tóxicas con jefes, con compañeros de trabajo, hasta con los vecinos podemos tener relaciones tóxicas. También otra forma de repetición, que es aquello que hasta que no lo sanemos se nos sigue repitiendo, es cuando nosotros nos quedamos como enganchados a un rol.
¿ya? Por ejemplo, yo tengo rol de niña buena y entonces allá donde voy, siempre voy de niña buena y ¿qué atraigo? Abusadores o abusadoras, ¿ya? Personas que se aprovechan o que abusan de mi ser una niña buena. O si yo tengo el rol de salvadora o de ayudadora, misma historia, ¿ya? Lo que se me va a seguir repitiendo en todas mis relaciones es que yo voy a ser siempre la que salva, la que ayuda y los demás no me van a corresponder. ¿Por qué? Porque yo estoy enganchada en la repetición de un rol en este caso, ¿ya? Otra forma donde nosotros podemos darnos cuenta o como se nos va a manifestar una repetición que no ha sido sanada es cuando nosotros tengamos como reacciones desproporcionadas, ¿ya? Aquello de que alguien te dice, oye, ¿pero qué has hecho? Ay, ¿a ti qué te importa? ¿Y por qué me hablas así? Y la otra persona dice, caramba, si solo te estaba preguntando qué has hecho, ¿ya? Entonces, cuando nos pasa esto también, que tenemos como reacciones desproporcionadas, nuevamente estamos en una repetición, que hasta que no sanemos, seguiremos repitiendo. Hay algo que es muy importante de tener en cuenta y es que siempre detrás de un patrón repetitivo, sobre todo en temas de relaciones interpersonales, hay una experiencia asociada a un trauma o a una experiencia de alto impacto emocional en la infancia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando un niño o una niña, recordar que todas las situaciones de trauma o alto impacto emocional que se quedan grabados en nuestro inconsciente suelen ocurrir entre los 0 y los 8 años de edad, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que un niño o una niña viva en los primeros años de vida, que se graba como un trauma, lo que ocurre a nivel biológico del cuerpo es que el sistema nervioso y en general todo el cuerpo quedan como activados en el modo de supervivencia. Entonces yo voy a estar toda mi vida así como lista para saltar, para reaccionar, para huir, para atacar, ¿ya? Que es modo de supervivencia. Ese es uno de los fenómenos que ocurre en el cerebro cuando hay situaciones traumáticas en la infancia. Otra cosa también a tener presente es que el cuerpo, el campo emocional, recuerda todo, aunque la mente lo haya olvidado o no lo recuerde, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro, lo que es la memoria consciente, es una memoria súper pequeñita, ¿ya? Es como quien dijera, es una RAM de memoria, pero el cuerpo tiene la forma de sentir, de experimentar, de tensarse, o sea, todas estas formas en las que nos movemos, en las que reacciona el cuerpo, no pierde la memoria. Y eso es algo muy importante de tener presente, ¿ya? Luego, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar cuando estamos en una repetición? Es porque vamos a decir más de alguna vez, ay, esto ya lo he vivido antes, o esto me es familiar, esto me es conocido, esto ya me lo conozco, ¿ya? Cada vez que nosotros tenemos ese tipo de pensamiento o de expresión, es que estamos en una repetición, en un patrón repetitivo, ¿ya? O por ejemplo, cuando nosotros conocemos a alguien, en cualquier contexto que lo conozcamos, y sentimos así como unas emociones súper intensas, así como que me súper enamoré en los primeros 2 días de conocerlo, ¿ya? Ojo con eso. Todo lo que es una emoción demasiado intensa, como demasiado desproporcionada, es que estamos nuevamente en la repetición de un patrón. ¿Cuándo podemos observar que nos va a ocurrir esto? Por ejemplo, es si yo he tenido mucho abandono afectivo, emocional en la infancia, si yo he tenido una tremenda herida de carencias afectivas, yo en cuanto conozco a una persona que me da un poquito de atención, que me muestra un poquito de cariño, es como que yo, ay, me voy a enamorar perdidamente y va a ser así como todo súper intenso. Y aquí ya no solamente afecta a las PAS, ¿ya? A las personas altamente sensibles, que generalmente tendemos a ser muy intensas. Esto está más relacionado con traumas, ¿ya? Con heridas muy profundas que no han sido sanadas, ¿ya? Otra forma en la que nosotros podemos identificar cuando estamos en un patrón repetitivo es cuando tenemos comportamientos o conductas o actitudes
que si nos detenemos a pensar, decimos, pero ¿por qué hice esto? Pero otra vez lo estoy haciendo, otra vez estoy reaccionando de esta manera. Es aquello que si nosotros lo miramos desde afuera no tiene sentido, es como irracional, es como absurdo, pero en cambio vuelve a ocurrir algo y saca, volvemos a hacer exactamente lo mismo y volvemos a reaccionar de la misma manera. Esto, más o menos, para que tengáis una idea de qué es esto de que si no lo sanas, lo repites. Cuando estamos diciendo si no lo sanas, lo repites, es porque cuando nosotros tomamos conciencia, cuando nosotros somos capaces de descubrir o de darnos cuenta que estamos en un patrón repetitivo y empezamos a revisar de dónde viene y qué es lo que de alguna manera, consciente o inconscientemente, estamos buscando completar, compensar o reparar. Por ejemplo, yo estoy buscando, sigo buscando eternamente el cariño o el amor que mamá o papá no me dieron, ¿ya? Mientras yo siga en esa búsqueda, voy a ir siempre teniendo relaciones donde me voy a relacionar desde la carencia. Y voy a seguir repitiendo la experiencia de la carencia, del abandono, del que no me quieran, del que no me expresen. Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros tomamos conciencia de ello y decimos, ostras, es que sigo buscando la aprobación de mamá, por ejemplo, o sigo buscando el ser vista o ser querida por la figura paterna, por papá. Y esto me puede pasar sea mujer o sea hombre. Ojo, que no es solamente papá para las mujeres, es también para los hombres. Yo me voy a encontrar con que continuamente me voy a ir relacionando, buscando inconscientemente la aprobación y la afirmación. ¿Qué es lo que se me va a repetir? ¿Qué es lo que más me va a doler? Es que me voy a encontrar continuamente, una y otra vez, con el sentirme rechazado, con el sentirme invisible, sentir que no me ven, sentir que no me toman en cuenta. ¿Ya? Bueno, así un poco en términos generales la presentación del tema, y ahora ya cuando pasamos a las preguntas, al tiempo de preguntas, voy respondiendo más en específico y en detalle todas vuestras preguntas y comentarios. Antes de pasar al tiempo de preguntas, os recuerdo y os invito a quienes estáis en TikTok y en Instagram para poder leer mejor sus comentarios, porque no alcanzo, la letra es muy pequeña. Os invito a que vayáis a mi canal en YouTube, @PamelaJaraGómez, entráis en la sección en directo, aprovecháis de suscribiros a mi canal, porque este programa lo hacemos toda la semana, los días lunes, a esta misma hora, y ahí ya podéis participar escribiendo vuestros comentarios y preguntas. ¿Ya? Y bueno, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Bueno, recordar que después del tiempo de preguntas tenemos la sección de noticias interesantes que nos trae Marc Fernández. Después tenemos el libro recomendado y el cuento, que siempre me gusta a mí leer un cuento así de esos que nos dejan reflexionando, así como casi siempre con mucha metáfora. Y al final cerramos con la última parte de tiempo de preguntas, y es que nos han quedado preguntas sin responder. Pues muy bien, a ver, como tenemos hartos comentarios, los que son saludos, muchas gracias por saludar, pero vamos a pasar a las preguntas directamente. ¿Ya? A ver, ¿qué me muestran por aquí? Preguntitas. Inmaculada, ¿cómo estás, Inmaculada? Dice, hola Pamela, a mí me ocurre con las compañeras de trabajo, estoy aprendiendo, no era consciente. Lo que podrías observar, Inmaculada, es cuál es la repetición, cuál es el patrón que se te repite con las compañeras de trabajo, y eso hacer como un salto a tu infancia. Recordar que siempre hay que saltar a la infancia y ver con quién te pasaba ese tipo de situaciones. A lo mejor era con hermanos, con hermanas, con compañeras en el colegio. Dale una miradita por ahí. Muchas gracias, Inmaculada. A ver, Maritza, has vuelto. Maritza, que es miembro de nuestro canal, dice, ¿y cómo detectan que eres una niña buena? Esto es muy bueno. Yo siempre digo que cuando uno tiene estos síndromes de la niña buena o del ayudador, es como si fuéramos con un letrero luminoso, pero tiene que ver con la energía y la frecuencia en que vibramos. Es como que se oliera, no, tiene que ver en la manera en la que tú te comportas, cómo tú hablas, cómo tú te relacionas con las demás personas. Son señales que todos los seres humanos perciben.
Es como aquello que hemos hablado muchas veces, que por ejemplo las personas altamente sensibles tendemos a atraer insistentemente personas narcisistas. ¿Por qué? Porque el narcisista es un niño súper herido que lo que más necesita es alguien muy bueno que le esté haciendo como reverencias o el amén en todo, cosa que las Paz hacemos con mucha facilidad. ¿Ya? Entonces se percibe, Maritza, es energía, recordar que somos campos energéticos. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿alguna otra preguntita que hay? ¡Hey, Learning Life, Laura! ¿Cómo estás? Dice Pam. Eso quiere decir que, por así decirlo, que quizás creamos o caemos inconscientemente la situación para repetir el patrón. Ay, a ver si lo entiendo bien. Que quizás creamos o caemos inconscientemente en la situación para repetir el patrón. A ver si te he entendido. Cuando nosotros, a ver, primero, el patrón lo vamos repitiendo. ¿Por qué vamos a repetir un patrón? Si yo, por ejemplo, de niña no fui vista o atendida por mamá o por papá, ¿ya? Por cualquiera de los dos, pero yo sentí esa carencia de atención, esa carencia de amor, esa carencia de protección. Si yo sentí esa carencia cuando era niña, de niña fui desarrollando estrategias para poder captar la atención de mamá o de papá. Por ejemplo, una de las primeras estrategias que se desarrolla cuando un niño no tiene el afecto o las atenciones, no es visto, es el síndrome de la niña buena. ¿Ya? Me convierto en la mejor niña del mundo, que nunca doy problemas, nunca pido nada, nunca soy una molestia, digo que sí a todo, atiendo a todo el mundo. Y esto, como a mí en la infancia me sirvió para sobrevivir y para poder seguir adelante, cuando llego a la edad adulta ya ni siquiera lo racionalizo, sino que simplemente en cuanto veo una persona de quien me gustaría tener su atención o con quien yo quisiera tener algún tipo de vínculo, del tipo que sea, pero si yo quiero vincularme con esa persona, es como que mi modo automático activa así automáticamente el modo niña buena y entonces empiezo a ser súper atenta, súper complaciente, súper buena persona, porque en la infancia me ayudó a sobrevivir. Entonces, de esa manera vamos repitiendo los patrones de manera absolutamente inconsciente. A ver si te respondí la pregunta, Laura. Venga, muchas gracias. ¿Qué otra preguntita tenemos por aquí? A ver, a ver. Hola. Que se me queda dormido. Ana también, nuestra fiel miembro del canal. Dice, hola Pam, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos en un patrón repetitivo? Tenemos que tratar... No, y cuando nos damos cuenta que estamos en un patrón repetitivo, tenemos que tratar de cambiarlo por otra conducta o tratar de eliminarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Está muy buena. Fíjate que lo primero, lo más importante cuando detectamos un patrón repetitivo, o sea, primero detectarlo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a detectar? Yo siempre digo, todo aquello que se te ha repetido más de 3 veces en la vida es un patrón. Y lo que se te ha repetido demasiadas veces, a veces incluso puede ser un patrón aprendido o heredado. Pero en cualquier caso, cuando yo detecto el patrón y digo, esto me pasa siempre a mí. Por ejemplo, yo siempre soy la que doy ayuda y a mí nadie me ayuda. Por decir un ejemplo, ¿ya? Pero cuando yo detecto este patrón, hago el ejercicio que le decía antes, creo que era Inmaculada. Salto para mi infancia y voy a mirar. Cuando yo era niña, cuando yo hacía eso de ser tan atenta, tan gentil, tan amable, ¿con quién lo hacía? Lo hacía con mamá, lo hacía con papá, lo hacía con los abuelos con quienes crecí, lo que sea. Pero voy a buscar cuando yo hacía eso y si puedo rascar un poco más hondo, es ¿para qué yo hacía eso? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo mío personal. Yo de niña, que yo siempre fui la que aceptaba que me dijeran cualquier cosa, ¿por qué me callaba cuando me molestaban, cuando me quitaban los juguetes, cuando se burlaban de mí y yo me quedaba calladita y me quedaba ahí y no hacía ni decía nada y tampoco le contaba a mi mamá? ¿Por qué? Porque en el fondo yo lo único que quería era pertenecer al grupo. Quería estar con las otras niñas, las que eran más populares, a las que todos les prestaban atención.
porque yo sentía así como niña, y yo eso lo recuerdo, que yo como niña pensaba que si yo estaba en ese grupo, entonces a mí también me iban a ver y yo también iba a existir, porque si no me sentía completamente invisible, pero no por mis padres, me sentía invisible en mis entornos sociales, de relaciones de amiguitas, de compañeras. Entonces yo fui desarrollando como estrategia el calla, no digas nada para que no te echen del grupo, y así fui creciendo. Entonces cada vez que yo quería estar con unas personas, estar en un grupo, pertenecer a algo, y me decían cualquier cosa, yo callaba y sonreía. ¿Ya? Así uno va detectando cómo se le activan los patrones y para qué se nos activan. Dale una vueltita por ahí, Ana. Que cambiar, espérate, que habías preguntado lo de se puede, hay que cambiarlo o eliminarlo. Y eliminarlo viene con la sanación. ¿Ya? Cuando yo empiezo a sanar mis heridas, ya esto lo transformo. ¿Ya? Eso era un detalle importante. Venga, ahora sí. María José Díez, ¿cómo estás? Dice, ¿y cómo hacemos para no ser el patrón trauma? Ya no sé cuál es mi esencia, mi yo real. Ay, qué interesante y qué bonita tu pregunta, María José. Fíjate que tu yo real siempre ha estado ahí, ¿ya? Es la que está oculta detrás de todas las capas que te has ido poniendo, es la que se piensa a sí misma, ese es tu yo, ese es tu ser superior, o sea, tu ser, es la esencia que tú eres. Cuando tú estás, por ejemplo, tú puedes estar en un patrón repetitivo y darte cuenta que, ay, esto no me gusta, bueno, pero igual lo hago, ¿ya? Y cuando tú te estás pensando, esto no me gusta, pero igual lo hago, ese eres tú. Ese es tu yo, ese es tu ser esencial, la que es capaz de darse cuenta que no está disfrutando, que no se está sintiendo feliz, pero sigue ahí. Entonces, es con esa con la que tienes que conectar, con tu yo, con tu esencia. ¿Ya? Esto es un trabajo un poquito más profundo, porque primero hay que conectar con la conciencia de qué es lo que estoy haciendo y para qué lo hago, como cuál es mi objetivo de lo que deseo obtener. Por ahí va el tema de los patrones. Muchas gracias, María José. Pili, Pili, también miembro de nuestro canal, dice, a veces va más allá de las personas que atraemos. Me he dado cuenta de que a veces somos nosotros mismos los que poco a poco nos metemos en ciertos roles solitos para, como dices, reproducirlos. Claro. Fíjate que tiene mucho sentido lo que dices, Pili, porque si yo por ejemplo, llego a mi edad adulta y veo que decir algo, no tengo muchas amistades. Y entonces empiezo la condescendencia y la codependencia, por ejemplo. Ya, mira, voy a ir por ahí. Yo me doy cuenta que no tengo muchas amistades porque cuando están hablando de no sé qué, yo doy mi opinión y entonces todos me quedan mirando feo o simplemente no sé, me ridiculizan y me acabo quedando sola. ¿Qué es lo que voy adquiriendo yo para poder encajar? Uso la palabra tuya, la condescendencia. Entonces empiezo a volverme más condescendiente y cuando todos dicen blanco y yo estoy viendo que es amarillo, pero como todos están diciendo blanco, yo digo, sí, blanco. Y empiezo a tomar una actitud condescendiente para pertenecer. Siempre tiene que ver, acabamos en eso. ¿Ya? Venga. A ver si te respondí, Pili, pero vamos a seguir profundizando. Raquel Castaño, que también es nueva miembro del canal, dice, buenas tardes, Pam. Rol de niña buena y ayudadora o cuidadora. He escuchado desde niña qué buena es, solo cuando hacía las cosas que mis padres querían. Así es como se nos van creando estos roles cuando somos niños, lo que hablábamos. Si yo cada vez que hago algo y dicen, ay, qué buena que es, ay, qué mona, ay, qué guapa, y entonces ese día me sonríen o me hacen así un cariñito, yo, niña, que necesito afecto, necesito atención, lo archivo y digo, vale, tengo que actuar de esta manera para que me sigan dando eso que yo tanto necesito. Así vamos, Raquel, tal cual. A ver, vamos a contestar dos preguntitas más y vamos a pasar a las noticias interesantes. Después seguimos con las otras. Maritza nos dice, y si los otros perciben por qué nosotros no a los narcisistas, ¿existe alguna forma para evitar y darnos cuenta? Tomar conciencia.
Fíjate que la forma más efectiva, si se quiere decir, Maritza, para darnos cuenta, el evitarlo probablemente no lo vas a evitar. Lo que sí puedes evitar, o sea, evitar atraerlo, los vas a atraer igual, pero lo que puedes evitar es involucrarte y enrollarte en una relación con una persona narcisista. Eso lo puedes evitar, ¿ya? Pero ¿por qué los otros pueden? Yo no lo tengo tan claro. No sé a quiénes te refieres, porque yo que he trabajado con muchas personas, paz y no paz, las personas narcisistas generalmente uno los ve, empieza a verlos después de que ya está en la relación. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el trastorno narcisista es que al principio son personas que te endulzan mucho los oídos, que te tratan como una reina, como una diosa, y te hacen sentir que eres lo máximo, lo mejor que ha podido pasarles en la vida, que eres divina, que eres maravillosa, te atienden, te todo, y después, cuando ya has caído en las redes de la seducción, es cuando empieza a aparecer el narcisista. ¿Cómo se puede detectar? Esto es del principio, cuando alguien te endulce demasiado los oídos, tómatelo con calma nada más. No es tener así como sospechar o no confiar en la persona, no, es simplemente no ceder a la primera o a la segunda. Yo siempre digo que cuando hago sesiones de terapia con personas que están como conociendo a alguien, yo digo, date unas semanitas por lo menos antes de caer redondita en profundizar en esa relación. Es solamente ir con un poco más de pausa, nada más, porque más tarde o más temprano se muestra, ¿vale? Bueno, uno más. Lourdes, qué bueno verte de nuevo por aquí. Dice, hola Pam, me gustaría tener amigas sinceras, pero no he tenido suerte. Lo interesante, Lourdes, sería saber si tú, porque dices que no las has tenido, ¿cómo vas a poder detectar a una amiga sincera si no la has tenido? Y luego la siguiente, esto es pregunta de reflexión para ti. Y luego la siguiente pregunta es, ¿quién en tu infancia era sincero como para que puedas reconocer la sinceridad en otro? ¿Y quién no era sincero para que puedas detectar que todas las amigas que has tenido no han sido sinceras? ¿Ya? Volvemos a lo mismo, echa la mirada hacia atrás y ves observando qué es lo que tú vas detectando y qué cosas no alcanzas a detectar. Por ahí puedes hacer el caminito. Bueno, muchas gracias. De momento vamos a hacer una pausa con las preguntas, luego las vamos a seguir respondiendo. Vamos a pasar al tiempo de noticias de interés con Marc Fernández, noticias interesantes. A ver si nos muestran a Marc por ahí. Nuestro backup que nos haga aparecer a Marc en la pantalla. Recordad, quienes estáis en Instagram y en TikTok, si queréis participar ahí comentando, preguntando, ir a YouTube, @Pamela Jara Gómez, sección en directo. ¡Ay, Marc, ya estabas aquí! Hola, Marc. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marc? Qué gusto verte. Bien, comprobemos el eco. ¿Se oye bien o hay eco? Yo no te escucho con eco. No sé, espero que a ver si alguien nos dice. Yo te escucho bien. Perfecto. Venga. Perfecto. Pues muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estemos, a todos los oyentes. Pues un lunes más aquí en el programa. Ya. Espérate, dicen por aquí que sí hay eco. Dame un segundito, vamos a ver si yo puedo hacer aquí una configuración para que se nos vaya el eco. Ya. Bueno, venga, vamos. Ya. A ver, probemos. Eco. Sí. Hola. Sí, pero... ¿Sí? ¿Se ha corregido o no? A ver, se sigue oyendo eco. A ver si voy a ser yo. Vamos a ver si es que soy yo. Vamos a ver. ¿Lo decís? ¿Cómo se escucha? Probando, 1, 2, 3, y eco, ahora bien. Pues arrancamos. Gracias, Vamos a ello. Muy bien. Perfecto, ahí viendo los comentarios. Bueno, estos son los directos, que aquí no hay trampa, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias interesantes de esta semana, que en realidad es un programa muy, para mí es
no solamente es interesante, Pamela, sino que realmente es de mucho valor, porque estamos hablando de algo que está prácticamente en todas las personas. Todas las personas tienen esos programas o tenemos esos programas, esos patrones de comportamiento, esas repeticiones, que hasta que no lo hacemos consciente, pues ahí estamos repitiendo experiencias que, como bien decías, es la esencia, ¿no? No es simplemente la forma, ¿no?, de la persona o del contexto, sino la esencia, ¿no? Así que me parece muy interesante y que prestemos mucha atención porque las noticias de hoy, Pamela, están muy relacionado en dar un salto al respecto de lo que estamos hoy aportando. Entonces, la primera noticia va a ser las huellas del estrés paterno, cuando la angustia se hereda. Viene a hablar un poquito de lo que estamos hablando hoy. La noticia hace referencia al padre, pero podría hacer referencia a la madre o podría hacer referencia, digamos, al cuidador, ¿verdad?, de cuando somos pequeños, ¿no? Y dice que un padre estresado que lidia con traumas no atendidos puede dejar una herencia genética en sus hijos que los hará más vulnerables al estrés. Estos niños pueden venir al mundo sintiéndose emocionalmente más inseguros, según diversas investigaciones. Sí, eso lo hemos trabajado, lo hemos comentado otras veces en otros programas, que cuando decía adelante que los traumas, o sea, a mí se me puede haber generado en la infancia o lo puedo haber heredado o aprendido de mis padres o de quienes me han cuidado. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ya sabéis que las noticias quedan en la parte de abajo del vídeo para que luego las podáis ver. Sí, bueno, decir que uno de los comentarios y las preguntas que hacían en el directo ahora era justamente si se podían heredar, si esos traumas o si esas heridas o esos patrones se pueden heredar. Y sí, ciertamente sí. Hemos hablado muchas veces en el canal, sobre todo en vídeos que hay en el canal, pero sí, la respuesta es sí. Pero vamos a continuar con la segunda noticia, pero vamos a ver, esto hay que tener en cuenta un aspecto. Que cuando hablamos de patrones, no hablamos de patrones que sean en sí mismos algo negativo, ¿verdad? Porque siempre interpretamos esa connotación de carga, de pesadez, ¿no? Hoy todo me sale siempre mal, qué desastre, ¿no? Siempre me encuentro con lo mismo. Pero no, estamos hablando de que también las relaciones positivas en la infancia también influyen en la salud mental del adulto. Es decir, un estudio, en este caso es la segunda noticia, destacó la importancia de los vínculos en la niñez, especialmente con los padres y otros adultos, que son los que están, digamos, cuidadores, ¿verdad? Cómo repercute en la adultez, en la resiliencia y en una regulación emocional. Un estudio, en este caso, Pamela, habla sobre cómo los expertos de la Universidad de Columbia arrojó luz sobre la conexión entre los vínculos afectivos, en este caso de la infancia, y la salud mental en la edad adulta. Publicado en la revista JAMA Psychiatric, este análisis destaca que las relaciones positivas con padres y otros adultos en la niñez están vinculadas a una mejor salud mental en la adultez. Exacto. Es lo que también se conoce como el apego seguro. Cuando nosotros hemos crecido con un apego seguro, tenemos mucha más resiliencia para cualquier situación dura o difícil que vivamos, y en general los traumas son más suaves, las heridas de infancia son mucho más suavecitas, no calan tan profundo. Muy interesante. Exactamente. A leer el artículo. Sí, no, y sobre todo que saquemos la idea, ¿no? La idea preconcebida de que cuando hablamos de patrones repetitivos estamos hablando siempre de aspectos negativos. Sobre todo es tomar conciencia, porque a veces un patrón de repetición positivo, por decirlo así, porque eso es una interpretación, es un juicio de valor que le vamos a dar a la experiencia, ¿verdad? También se puede observar. También se puede observar, también podemos darnos cuenta, porque al final de lo que se trata aquí es de tomar conciencia de lo que está sucediendo. No solamente es, bueno, yo tomo conciencia de aquello que me hace mal, sino tomar conciencia y darme cuenta y dejar de estar repitiendo un patrón, sea positivo o no, sino tener la libertad de ser. Exacto. Básicamente, vamos. Sí. Muy bien, Marc. ¿Y la tercera noticia? Y la tercera noticia es, ¿qué es la descodificación biológica?
como siempre, Pamela, estamos intentando aportar aquí unos puntitos, un poquito de ciencia, y en este caso, la descodificación biológica y cómo utilizarla para liberarse de traumas pasados es la noticia que nos va a presentar, en este caso, Infobae, que en otras ocasiones ya hemos recurrido a este periódico, a esta web de información, donde nos habla que la descodificadora biológica Ángeles Walder-Helling dice que cada vez que damos una respuesta en la vida ante un problema, no es por el problema, es por lo que nosotros interpretamos de ese problema. Dice que una vez que interpretamos, entramos en un tipo de patrón de funcionamiento y no nos permite que nuestras vías neuronales tomen una determinada autopista, por decirlo de esa forma metafórica, y de ahí no podemos salir. Mira, qué interesante. Bueno, así que descodificación biológica. Es un artículo interesante y la verdad es que está hablando justamente de lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, con ese trauma, como explicabas, como esa herida, pues genera se queda grabado, has dicho, ¿no? Se queda grabado en el inconsciente, ¿no? Bueno, pues es de lo que viene a hablar este artículo, donde expresa y explica cómo se trabaja y qué es lo que es la descodificación biológica. Herramientas como cualquiera que estamos utilizando aquí en el canal para poder trascender de ese patrón repetitivo, de esa situación de no conciencia, pues pasarla a lo que es la conciencia. Pero todo no se acaba aquí, porque tenemos dos noticias más. Una es recordar en el canal, en abierto, los cursos y taller de Más Autoestima, Menos Culpa, que viene del libro que tienes escrito de Más Autoestima y Menos Culpa. Un curso taller que se complementa tanto con la parte técnica, digamos, explicativa del curso, como el apartado de ejercicios. Está teniendo muy buena acogida, pero no está de más el hacer esta mención y recordar que está a disposición de todos los miembros. Bueno, todos los miembros no, todos los aquel que quiera, pues se nos está exactamente a los seguidores. Y por último, comentar cuál es el programa de la semana que viene, sin olvidarnos que este jueves tenemos taller para sanar el niño interior. Sí, tenemos taller. Ya nos podrás decir el tema, Amar, de este jueves. Recordad que los talleres son 3 veces al mes y los hacemos los días jueves a las 8 p.m. de España. Ahora, todos mis programas, todos los directos son siempre a las 8 p.m. de España. ¿Ya? El del día domingo, el Pamela Te Responde también, ya lo hemos estandarizado domingo a las 8 p.m. de España, que había tenido ahí un revoltijo de horarios. Mientras tanto, para hacer memoria del taller de heridas es el de estoy en una relación tóxica. Justamente habla de lo que estamos hablando hoy en cierta forma, porque habla, ¿estoy en una relación tóxica o solo tengo miedo a estar sola? ¡Qué bueno! ¡Qué buen tema! Me encanta. Ya, vamos a hablar de eso este jueves en el taller para los miembros de la membresía Sanar Niño Interior y Transforma tu Vida. Muy bueno. Exactamente. Y ya por último, comentaros el programa del próximo lunes. Exacto. También el próximo lunes, 16 de junio a las 20 horas de España. Y dice así, el autosabotaje emocional. ¿Por qué arruinas lo que más deseas? ¡Ay! Es que están todos los temas buenísimos. Fantástico. Pues vamos a eso. Bueno, pues ahora os veo el próximo lunes y feliz semana. Bueno, chao, Marc. Recordar que, Marc, los días jueves, recuérdalo tú, Marc, que los jueves en la noche y los domingos haces tus directos también. Correcto, bueno, siempre soy muy comedido y ves que no me lanzo a promocionar el canal de Creatividad Consciente, pero de hecho los jueves hacemos gratuitamente para todos aquellos que quieren participar en unos encuentros por Zoom, donde pues hablamos sobre conceptos, sobre lo que es la no dualidad, señalamos el ser que somos. Había aquí en el comentario de una chica que decía al respecto que no sabía ya quién era, ¿no? De alguna manera lo has tocado de una forma para mí muy elegante, muy bonita, de cómo transmitir realmente ese yo, no el yo persona, sino el yo ser.
Y los domingos en el canal Creatividad Consciente hacemos unos directos a las 10 de la noche, donde pues seguimos tocando temas cruciales, ¿no? Para, digamos, la autoayuda o el estar bien, ¿no? Desde el enfoque de la no dualidad, desde el enfoque de conocerse realmente quién eres y cómo poder pues vivir esta vida de una forma más saludable, emocionalmente hablando. Así que bueno, estáis todos invitados, ¿eh? Pondremos el enlace en la descripción también. Muy bien. Venga, ahora sí, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis, un comentario a propósito del curso taller que hay, Más Autoestima Menos Culpas. Quienes queráis después comprar mi libro, ya que este que tenemos aquí, mi libro Más Autoestima Menos Culpas, está disponible en Amazon para todo el mundo. En Chile está en papel. Si alguien lo quisiera, me escribís un WhatsApp a través de mi página web para darles las indicaciones para poder comprarlo. Y aquí en España se puede comprar también a través de mi página web. ¿Ya? Eso como un datito. Los dos libros míos, tanto el Más Autoestima Menos Culpas como el Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Ahí están los dos. Bueno, vamos con el libro que recomendamos hoy día, que a mí me encantó. A ver si me ponen aquí la portada, porque no lo tengo en físico. Es El cuerpo lleva la cuenta. Es buenísimo. Dice, cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. El autor es Bessel van der Kolk. Él es un psiquiatra que lleva más de 30 años trabajando, estudiando. Este libro ha sido una colaboración con otros psicólogos y psiquiatras y científicos, donde tiene está muy relacionado con estudios de neurociencia, del cerebro, del cuerpo, cómo el trauma se queda grabado en diferentes niveles, tanto de nuestro cerebro, del cuerpo, en el inconsciente, y cómo se puede, a través de la toma de conciencia de la experiencia vivida, y también él va proponiendo una serie de ejercicios para poder sanar el trauma y retomar la vida. Y él explica en este libro justamente que todos aquellos traumas que no han sido resueltos o sanados, se nos van repitiendo las mismas experiencias, lo que explicaba yo al principio, ¿ya? Está muy interesante, es un libro así gordito, a mí me gustan así los libros bien gorditos y yo os lo recomiendo. Está con una escritura un poco más científica, de médico, con mucha terminología también de neurociencia, pero es muy interesante. ¿Ya? Yo os lo recomiendo a quien realmente quiera indagar más en este tema. Eso con el libro. Y ahora vamos con el cuento. Hoy os traigo un cuento diferente. Un cuento que ha recopilado Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky a mí me encanta. Él también es chileno. Lleva como 40 años viviendo aquí en Francia, en París, y él es el padre de la psicomagia, una técnica con la que nosotros trabajamos en las sesiones de terapia que hacemos, ¿ya? Justamente para ayudar. Una de las formas en que trabajamos el trauma es aplicando la psicomagia que desarrolló Jodorowsky, que tiene una relación en algún punto con las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Bueno, y el cuento, que es muy especial, voy a poner los lentes si no leo nada, se llama El hombre más estúpido del mundo. Entonces dice, érase una vez dos hermanos. Uno de ellos tenía siempre la suerte contraria al otro. El que no tenía ninguna, muy miserable, fue un día a hacerle una visita al otro que residía en un palacio. En la puerta vio a un gnomo azul y le preguntó, ¿quién eres? Soy la suerte de tu hermano, respondió el pequeño ser. ¿Quieres entrar a mi servicio?, imploró el desventurado. Eso es imposible, replicó el gnomo azul, pues soy la suerte de tu hermano y en ningún caso puedo ser la tuya. ¿Y dónde se encuentra la mía?, pregunta el joven. Es un pequeño gnomo verde que vive en la cima de esa montaña. Ve a buscarle, duerme. Puedes despertarle si quieres. Me voy para allá corriendo,
replicó el desventurado y muy excitado ante la idea de tener por fin suerte. Entonces empezó a trepar por la montaña, pero al doblar una enorme roca se topó a boca de jarro con un león amenazante. El desventurado le dijo al animal con voz suplicante: «Pequeño león, no me hagas daño ahora, pues voy a despertar a mi suerte. Hazme la pregunta que quieras, que ella te responderá, pues está llena de sabiduría». «Bien», dijo el león, «te dejo pasar. De todas formas, estás obligado a volver por aquí. Mi pregunta es la siguiente. Pregúntale a tu suerte por qué tengo hambre todo el tiempo y cuándo será esta saciada». Nuestro buen hombre reanudó su camino y encontró en la cima de la montaña a su gnomo verde dormido, y tras despertarle le dijo: «Espera, antes de que me digas nada, es preciso que vuelva a hablar con el león. Respóndeme, ¿cuándo dejará de tener hambre?». «Dejará de tener hambre cuando se coma el cerebro del hombre más estúpido del mundo», respondió el gnomo. El joven, dejando allí a su suerte, volvió a bajar para ver al felino y le dijo: «Ya tengo la respuesta. Cuando te comas el cerebro del hombre más estúpido del mundo, entonces te sentirás por fin saciado». «Muy bien, voy a devorarte, ya que ese no es otro que tú», dijo el león, arrojándose sobre él y zampándoselo de 2 bocados. ¿Cuál es ¿cómo se dice? No es la metáfora. Bueno, el aprendizaje o la reflexión que nos deja este cuento. Que la suerte, que viene a simbolizar aquello de superar tus obstáculos, de trascender y de dejar de repetir siempre lo mismo, porque el que se ha mantenido pobre porque ha seguido repitiendo un tipo de comportamiento o de conducta, que en este caso es no darse cuenta, no saber observar o valorar o tener presente que él iba por otra cosa, no iba para responderle al león, él iba por su suerte y no la pudo ver porque seguía en su programa inconsciente de seguir repitiendo la desventura, la carencia, la falta, ¿ya? De estos cuentos así interesantes, con mucha metáfora, pero que a mí me gustan mucho. Bueno, espero que me haya quedado ahí dando vuelta la reflexión. Y nos vamos ahora nuevamente a las preguntas de interés. A ver, aquí, el tiempo de esas preguntas de interés. Al tiempo de preguntas. Se me van confundiendo los nombres de las distintas secciones. A ver, vamos a mirar aquí. Y dice, Hanna Picado, dice: si tenemos una personalidad paz, pero a la vez influenciable, ¿afecta? ¿A qué le llamas tú influenciable, Hanna? ¿Ya? Primero, las personas que tenemos el rasgo paz, el rasgo de alta sensibilidad, en general somos, o podríamos decir que somos personas influenciables en el sentido de que como nosotros tenemos mucha empatía, siempre empatizamos con las demás personas, sentimos, vibramos y como en cierta medida queremos que los demás se sientan bien, si nos dicen que hagamos algo o si nos piden algo, vamos a tender a adaptarnos, a adecuarnos, que sería la interpretación de ser influenciables. Entonces, esto nos va a afectar. No es una condición sine qua non, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque sea paz voy a tener más o menos patrones repetitivos, ¿ya? El patrón repetitivo está más directamente relacionado con el trauma o con las experiencias de alto impacto emocional, ¿ya? El rasgo de alta sensibilidad lo que puede hacer es potenciar, hacer que sea más fuerte o no tan intenso la forma de vivirlo, de sentirlo, ¿ya? Pero no es condición de, por si acaso.
Pues muy bien. Y gracias, Hanna. Y lo tenemos a Laura, que dice, gracias, Pam. Entonces, si sanamos o trabajamos nuestras heridas, ¿dejaremos de repetir el patrón inconsciente? ¡Ey! Muy buena pregunta. Cuando nosotros trabajamos en nuestras heridas y las sanamos, el instinto del patrón repetitivo siempre va a aparecer en los primeros 3 segundos, como digo yo. Pero lo que sí, nosotros vamos a tener ese margen de observación, de conciencia, de decir, esta vez no voy a actuar así. O ahora voy a mirar de no hacer lo que siempre he hecho las otras veces. ¿Ya? Es como cuando, por ejemplo, cada vez que alguien me cuestiona algo que yo he dicho o algo que yo he hecho y mi primera reacción es, ¿tú qué te crees que me vienes a decir o a criticar? Y la siguiente vez que me vuelve a pasar, cuando ya me lo he trabajado, mi primera reacción va a ser, ¿y tú qué me vienes a decir? Va a decir, vale, ok, lo voy a mirar, lo voy a tomar en cuenta, muchas gracias por tu comentario. ¿Ya? O sea, la reacción, hago yo este gesto así como de levantar los brazos, ya que es como la primera reacción de saltarle al otro aquí al cuello, va a aparecer, pero va a durar muy pocos segundos hasta que yo, en el acto de la conciencia de habérmelo trabajado, voy a decir, vale, esta vez no voy a ir por ahí. Eso es lo que ocurre cuando nosotros sanamos. Al principio hay un tiempo en el que sigue apareciendo la reacción instintiva, pero lo que sí ayuda cuando nosotros sanamos es la forma en la que acabamos de reaccionar. ¿Ya? Es interesante, es muy buena la pregunta porque nos ayuda a ver eso. Muchas gracias, Laura. Y aquí decía, Maritza nos decía, me refería a que los narcisistas detectan a los más frágiles y ven tus debilidades, porque a ellos les pasa eso y a las personas sensibles no. Porque recuerda que las personas narcisistas son personas muy heridas, ¿ya? Entonces, ellos, desde su herida, es como que pueden detectar dónde hay una fuente de afecto, una fuente de cariño, una fuente de atención, que es lo que las personas altamente sensibles generalmente irradian. Ya irradiamos porque lo que nos ocurre a los PAS es que nosotros somos mucho más empáticos y la empatía lo que nos hace es como compadecer al herido o al dolor ajeno. Los PAS tenemos esta cosa de querer andarle salvando el alma a todo el mundo, ¿ya? Por eso que también nosotros nos sentimos atraídos hacia los narcisistas, porque es como, yo le voy a ayudar a sanar, yo voy a hacer lo que sea para que se sienta mejor. Claro, desde ahí se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿ya? Como se dice aquí en España. Entonces, tiene que ver con eso, Maritza. ¿Ya? Al final son vibraciones que resuenan, ¿vale? Aquí nos pregunta María José, los domingos a las 10, pero es privado. No, si te refieres a los directos de Marc, no son privados. Los días jueves hace un Zoom que solamente hay que escribirle a él y te conecta al grupo de Zoom que tiene. Y los días domingos a las 10 es abierto en el canal de Marc, que es Crea tu vida consciente. ¿Ya? Ahí lo dejo apuntado para quienes queráis. Y nos dice Hanna, hace un mes te sigo, Pame, agradezco mucho lograr conocer más de este tema, ya que a mis 40 me di cuenta que era paz y entiendo hasta ahora muchas situaciones de mi vida. Gracias, saludos desde Costa Rica. Encantada, Hanna. La verdad es que es tan aliviador cuando descubrimos que somos paz, que es una maravilla. Yo a todas las personas que tengáis dudas o conozcáis a alguien que puede parecer que es paz, proponerle, compartirle el enlace para que haga el test paz en mi web, porque nos cambia la vida, literalmente. Estoy en el domingo anterior y este domingo recién pasado he ido subiendo pedacitos de capítulos de mi libro de alta sensibilidad para que podáis ir escuchándolos, ¿ya? El de este domingo se llama Ahora lo entiendo todo, algo así. ¿Ya? Porque viene a describir todas las características más importantes de paz. Y el próximo domingo vuelvo a subir otro capítulo más, para quienes queráis. Muy bien. Y dice Jocelyn, ¿una persona paz puede experimentar ira como consecuencia de los cambios hormonales durante el periodo menstrual? Absolutamente, Jocelyn. Recuerda
que una de las cosas que no, o sea, uno de los comportamientos que solemos tener las personas altamente sensibles, como sentimos todo con mucha intensidad, cuando algo nos afecta mucho. ¿Ya? Y una de las cosas que sobre todo a las mujeres altamente sensibles nos afecta son los cambios hormonales. De la misma manera que en los periodos premenstruales o menstruales se nos puede girar el genio, el humor, el ánimo, también ocurre cuando entramos en el periodo de la premenopausia y de la menopausia, ¿ya? Que tenemos así unos vaivenes y unos sub y baja importantes. Por eso que es tan importante que nosotros, sabiendo que somos paz, de alguna manera avisemos al resto del mundo, oye, cuando ando en mis días, como no os alteréis si tengo reacciones un poco agresivas o violentas, es parte de mi ciclo hormonal. Y ya está. El que avisa no es traidor, decía alguien que conocí hace años atrás. Entonces va por ahí al final. Y nos dice Raquel, el libro es como este dolor no es mío, eso me encantó. No es como este dolor no es mío, es más, más de ciencia, con más casos trabajados por especialistas, o sea, por psiquiatras, por psicólogos en terapia, temas de trauma, cómo funciona el cerebro, cómo activa el lóbulo temporal, cómo funciona la amígdala, un poco más en ese sentido, ¿ya? Este dolor no es mío toca muy tangencialmente eso, pero va a un nivel un poco más transgeneracional de cómo heredamos heridas y traumas de nuestros antepasados, ¿ya? Es un poco diferente, no va en la misma línea, pero está muy bueno. Moraleja, esa era la palabra, muchas gracias. Se me había olvidado la palabra moraleja. Ay, aquí están los datos para Mark, quienes queráis participar en los encuentros de eso, ¿ya? Y moraleja también, muchas gracias. Y Jocelyn dice, una persona paz puede experimentar, yo lo había leído, ¿por qué me lo repetí? Ostras. Ya. Y dice María José, las hormonas nos trastocan más como montaña rusa me tienen a mí. Absolutamente, lo que acababa de decir, las personas altamente sensibles. Recordar que una de las cosas importantes que nos ocurren a las personas altamente sensibles es que nuestro sistema neurológico es mucho más fino. ¿Qué significa que sea mucho más fino? Que cualquier cosita que tenga un saltito pequeño, en nuestro caso es como... ¡oh! Todo es como, en vez de ser un saltito, por decir algo, un saltito de 1, para nosotros es 10. ¿Ya? Entonces, donde una persona que no es altamente sensible va a estar así como un poco tocadita o tal, nosotros podemos salirnos por las paredes o podemos hundirnos así como un estado medio depresivo durante los días en que andamos con nuestros ciclos hormonales alterados, ¿ya? Tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Así de simple y básico. Por eso que no tiene ningún sentido ni que nosotros nos neguemos, ni que nos rechacemos, ni que queramos cambiar. Si funcionamos así y ya está, tenemos que aprender a gestionarnos, que es diferente. A ver, aquí tenemos un comentario de 166 Jimena. Voy a leerlo en Instagram, me tengo que poner lento si no lo llevo. Dice... Gracias por saber que hay más personas como yo, Paz. No sabía que mi condición era esta y me alegro de serlo porque puedo tener sensibilidad, la que hoy es muy escasa en el ser humano. Es verdad. Jimena, bueno, yo no sé si tú me habías visto anteriormente, pero te invito, sino que en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, tengo muchísimos vídeos de paz que te pueden servir para conocerte un poquito más. Y también tenemos aquí a mi nombre es Laura, dice, hola, ¿qué recomendaciones puedes compartirnos para gestionar esa alta sensibilidad e impulso de interferir en la vida de los demás sin que lo pidan? ¡Qué bueno! Fíjate que hace poco hicimos un directo donde hablábamos de esto. Entra en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, y hay muchísimos vídeos. En alguno de estos sé que he hablado de este tema más en profundidad. Te invito a que lo mires ahí. Por lo pronto, como muy simple, muy básico, para decirte 4 cositas sobre esto de cómo hacer para no interferir en la vida de los demás sin que te lo pidan, es que ten presente una cosa. Cada vez que tú estás dándole algo a alguien que no te lo ha pedido,
inconscientemente lo que le estás transmitiendo, insisto, muy inconsciente, es que la otra persona es un inútil, que no sabe, que no se entera y que tú sabes lo que él o ella necesita. Y eso no queda, no es grato, ¿ya? Por eso que muchas veces cuando nosotros ayudamos sin que nos lo pidan, ni siquiera nos dan las gracias, porque es como que el otro dice, ¿y a quién se lo pidió? Yo no le pedí nada. Porque a veces, por la muy buena intención de querer ayudar, hacemos cosas que en nuestro mapa sería una ayuda, pero que para el otro puede ser una ofensa, una humillación, un desperdicio o cualquier otra cosa. Por eso que hay que esperar que te pidan la ayuda. Yo nunca he dicho que no hay que ayudar, pero hay que ayudar cuando te lo piden, porque el que te lo pide te va a decir exactamente cómo quieres que le ayudes, o sea, cómo quiere que le ayudes, ¿ya? Cuando yo voy dando ayudas así a diestra y siniestra, las voy dando según mi mapa, no según el mapa del otro, y no según lo que el otro siente que necesita. A ver si se ha entendido un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes os habéis conectado desde Instagram. Mira, Jimena de Chile, saludos. Y vamos terminando ya. A ver qué nos dice aquí. Eiso90, eres nueva. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las personas paz y las bipolares? ¡Uah! Hay un mundo. Primero, muy simple, rápido, hay un vídeo en mi canal donde hablo sobre la diferencia entre paz y bipolar, pero te lo digo en una línea básicamente. Las personas altamente sensibles es un rasgo de personalidad que tiene que ver con que tenemos un sistema nervioso y un sistema neurológico más fino. La bipolaridad es un trastorno, ¿ya? Es un trastorno de personalidad que se desarrolla producto de traumas fuertes vividos en la infancia o transmitidos, heredados, ¿ya? Pero es un trauma. Una cosa es un rasgo con el que se nace y el trauma se desarrolla, ¿ya? Son dos cosas distintas. El trauma se trata clínicamente, ¿ya? Con medicación o con lo que sea, con especialistas, y el PAS se identifica a sí mismo con las características y los rasgos. Quienes tengáis dudas o queráis saber si sois o no PAS, porque aún no lo tenéis claro, en mi página web, pamelajaragomez.com, está el test PAS, ¿ya? Y también está el test NAS para niños altamente sensibles quienes tengáis hijos. Es gratuito, no tenéis que pagar nada y os da la respuesta enseguida, ¿ya? Yo os animo a que os hagáis el test PAS para saber y vayamos sumando cada vez más PAS conscientes. Bueno, muchas gracias. Ya, voy a leer los últimos tres. Dice, es de PAS que incluso nos molesten ciertas voces, como que te dejan extenuada, como si solo su voz te drenara. Sí, Laura, absolutamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, y a muchas personas con las que he trabajado en sesiones me han explicado lo mismo, que a veces yo, por ejemplo, pongo un vídeo en YouTube y no puedo avanzar porque la voz de la persona que habla o que narra es un timbre de voz que me da como escalofríos y no puedo con su voz, ¿ya? Esto yo me lo he encontrado muchas veces en otras PAS, por eso que sé que es algo que nos ocurre bastante. Bueno, hola, Pambi. Marcela, me lo perdí, pero luego lo miro de principio. Muy bien, Marce. Y María José dice, ser paz no es una enfermedad a curar, digamos. No, por Dios. Es como si tú quisieras curarte del color del cabello que tienes o del color de la piel que tienes, no te curas de eso, porque el color de la piel, el color del cabello, el color de los ojos son rasgos con los que naces. Y la alta sensibilidad es un rasgo con el que naces. Es lo mismo, solo que a nivel neurológico, ¿ya? Y a nivel sensorial, pero es un rasgo, por eso que no se medica tampoco un PAS. Tú no le puedes dar medicación para ser menos sensible o para sentir menos. Claro, cuando se toman medicaciones para la depresión, queda atontado, pero no es lo mismo. Vamos terminando. Selene dice, hola Pame, llegué tarde. Sí, luego lo veo con calma. Me gustaría saber relación entre PAS, TDAH y autismo, diferencia y relación de pareja. Tengo también otro vídeo donde hablo sobre esto, entre PAS, TDAH y autismo. Lo explico en más de algún vídeo, para que de los vídeos de más atrás, ahí está explicado. Y Maritza dice, esta sensibilidad a nivel nervioso puede indicar que seamos más propensos a sufrir algún tipo de enfermedades. Cuando nos movemos en incoherencia, todas, ¿ya? Principalmente, bueno,
no sé si esta semana que viene o la subsiguiente en uno de los capítulos de mi audiolibro voy a hablar sobre todos los síntomas y enfermedades más comunes de las personas altamente sensibles. Esto lo tengo en mi libro de alta sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Y es tengo un capítulo destinado a eso, ¿ya? Este libro también está disponible en Chile. A quienes queráis me contactáis para daros las indicaciones. Y, ¡ay, Cole! Que llegaste tarde también. Después lo miras. Venga, ahora sí, nos hemos pasado un montón. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Me ha encantado, es súper motivante cuando hay hartas preguntas y comentarios. Y nos vemos este jueves, taller de Sanar Niño Interior, ¿ya? Donde vamos a hablar acerca si nos mantenemos en una relación por apegos o dependencia por miedo a la soledad, que no me acuerdo bien cómo era el título, pero vamos a hablar sobre esto en Sanar Niño Interior. El domingo otro Pamela Te Responde a las 8 p.m. de España, y lunes próximo otro Transforma Tu Vida. Muchas gracias, adiós, feliz semana para todos, nos vemos, chao chao.